reacciones, ya, conmigo, reacciones redox. Yo, aspectos. A ver si nos callamos, chicos, por favor. Aspectos teóricos, ¿ya? Por si acaso, ya deben haber hecho la carátula del tercer trimestre. Ya, a ver. Vamos a hablar de definición, rapidito nomás. Definición. Como ustedes tienen la separata, yo puedo correr. Son reacciones donde los átomos, conmigo estoy diciendo, los átomos experimentan cambio en su estado de oxidación. Ya, a ver, vuelvo a repetir. Definición, profesor, ¿qué es una reacción redox, o también llamada de óxido-reducción? ¿No? Dice, son reacciones donde los átomos, que pueden estar solitos o formando parte de una molécula, experimentan cambio en su estado de oxidación o número de oxidación. Entonces, cuando yo vea una reacción de ese tipo, yo digo, esta es una reacción redox. Ahora, la pregunta es, profesor, ¿todas las reacciones redox se tienen que balancear con los métodos de redox? No siempre. Hay reacciones redox que son tan sencillas que se pueden balancear por tanteo simple. Por ejemplo, el sodio con el oxígeno, ¿qué me forma? Óxido de sodio. Ahí, el sodio cuando está solito está con 0, ¿no? Y cuando está con óxido de sodio está con azul, ¿cierto? El oxígeno está con 0 y está con -2, ¿no? Entonces, hay reacciones donde sí se pueden balancear en forma muy sencilla, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Entonces, quedamos. ¿Qué cosas son? Son reacciones donde los átomos experimentan cambio en su número de estados. Correcto, vamos. Vamos entonces. Clasificación. Conmigo, chicos. Clasificación. Tenemos 3 tipos de reacciones redox. 3. La primera, A. Reacción intermolecular. Así se llama. Intermolecular. Entonces, el primer tipo de reacción redox es la reacción intermolecular. ¿Cuándo se da una reacción intermolecular? Cuando el elemento que varía en su estado de oxidación, se encuentra en diferentes sustancias. Ya, se encuentra en diferentes sustancias. ¿Listo? Yo tengo acá este compuesto. No me interesa por el momento el balanceo, ¿ya? Lo voy a hacer reaccionar con este otro compuesto. Me va a dar hierro más CO2. Ya. Escúchame ahora. Escúchame. Yo tengo esta ecuación. ¿Ya? Entonces yo digo, a ver, el hierro fácilmente yo digo, ¿con qué valencia está? Con 3. Pero
los metales siempre van a tener estado de oxidación positivo, porque son electropositivos, que significa que dan electrones, ¿no? Entonces, este está con más 3. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Y el oxígeno, como este es un óxido, está con el ion oxo. El ion oxo es a la -2. Ya, profesor, entonces, este está con estado, ya no hablemos de valencia, con estado de oxidación más 3 y este con -2. Aquí, ¿cuál sería la valencia del carbono? Ya, más 2, de frente, estado de oxidación más 2. ¿Y acá cuál sería? -2. Acá, 0, porque está solito sin combinar. Acá sería más 4, y acá sería -2. Entonces yo veo, a ver, el 3 está pasando a 0, listo. Este -2, este de acá no lo tomo en cuenta, ¿por qué? Porque no hay variación. Ya. De 3 está pasando a 4, y de -2 está pasando a... No, perdón, -2, tampoco, ahí está. De 3 pasa a 4 y de más 2 pasa a más 4, ¿no es cierto? Entonces, como no hay, ya, le borramos. ¿Por qué le hemos borrado, profesor? Porque el oxígeno siempre está con -2, no altera, solamente tomamos en cuenta aquellos donde hay una variación en el estado, ¿cierto? Entonces, sí, de más 3 pasa a 0 y de más 2 a más 4. Entonces, ¿qué estoy observando yo? Escúchenme, ¿qué estoy observando yo? Que esta relación es intermolecular, es un tipo de relación redox intermolecular. ¿Por qué se llama así? Porque el elemento que varía en su estado de oxidación se encuentra en diferentes sustancias. Por ejemplo, acá está en un óxido básico, ¿no? Es el óxido férrico. Acá está en un óxido neutro o anhídrido imperfecto. Acá está como elemento químico y acá está como anhídrido u óxido básico. O sea, están en elementos, en compuestos diferentes, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esto? Reacción intermolecular. Está entre moléculas. Vamos con las copias de ejemplito, si no se dan cuenta. Y vamos a ver la B. La B es la reacción intramolecular. Intramolecular. A ver si nos callamos, por favor. Los elementos, estoy dictando, los elementos que varían en su estado de oxidación o número de oxidación, se encuentran en la misma sustancia. Acá se encontraban en sustancias distintas, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá se encontraban en sustancias distintas, ¿no? Acá el hierro estaba en un óxido básico y acá el carbono como 2 está en un óxido neutro o anhídrido imperfecto. Acá está como elemento químico y acá está como anhídrido u óxido ácido, ¿no es cierto? Te voy a poner acá ¿cómo se llama? Un ejemplo. Tenemos este señor, dice 3×2 y -1, 5 de clorato de potasio. Y cuando este clorato de potasio lo vamos a descomponer, me va a dar cloruro de potasio más oxígeno. ¿Listo? Ya. Entonces yo digo, acá el potasio, ¿cuál es su estado de oxidación? +1, no pasa nada. 3×2, 6. -1, 5. Acá está como +5. Ustedes dirán, profesor, pero el cloro es un no metal. El no metal siempre tiene estado de oxidación negativo. Sí, estamos de acuerdo, pero cuando este no metal ocupa la posición central, siempre su estado de oxidación va a ser positivo, ¿no? Acá sabemos que el potasio es +1. El cloro aquí, ¿cuál es su estado de oxidación? -1. Muy bien.
Acá el oxígeno está con ¿cuánto? Menos 2. Y acá solito, 0. Entonces, aquí vemos, chicos, aquí vemos que este caso es diferente a este. ¿Por qué? Porque mientras acá el hierro está en un compuesto y acá está solito como elemento, mientras aquí está en un compuesto y acá está en otro compuesto, aquí los dos que van a experimentar el cambio de estado de oxidación se encuentran en el mismo compuesto. Acá tengo el cloro que está con +5, va a pasar a -1, y este que está con -2 pasa a 0. Entonces, la diferencia entre intramolecular e intermolecular es clarísima, ¿no? Intermolecular, cuando el elemento o los elementos que varían en su estado, número de oxidación, se encuentran en compuestos diferentes. Y aquí intra es dentro, ¿no? Que los elementos que van a variar en su número de estado de oxidación se encuentran en la misma sustancia, en el mismo compuesto. Ya, a ver, vamos entonces con la C. ¿Se ve así, no? C. Vamos a ver, reacción. Esta es la más rara, esta es bien rarita es. Reacción de dismutación, se llama así. Reacción de dismutación, así se llama. Caramba, no me sale. De dismutación o desproporción, así se llama. Desproporción. Así se son bien raras, pero existen, ¿ya? Entonces, el tercer caso es las reacciones de dismutación o desproporción, ¿ya? ¿Cuándo se dan? Cuando el mismo elemento, cuando el mismo elemento es el que varía, aquí mejor, varía su estado de oxidación. O sea, es el mismo el que sufre la variación. El mismo, no hay otro, ¿de acuerdo? Vamos a poner un ejemplo. Este se llama el difosfano, es un compuesto, un gas, es venenoso, ¿ya? El difosfano, tenemos acá P2, no se dice P2, ¿verdad? P2, este es un gas. Si lo caliento el gas, me va a dar la fosfina, me va a dar el dihidruro de tetrafosfuro. Entonces tengo el H4, ya, el 4H. ¿Listo? Entonces, a ver, acá el hidrógeno está con +1. Entonces, aquí alguien me dijo, profesor, escúcheme. En estos compuestos se me dificulta, profe. Esto de acá que usted nos ha enseñado, pero si me pone usted en el examen un compuesto que no lo hemos tratado, ¿cómo voy a hacer? Atiéndeme. Todo compuesto molecular es eléctricamente neutro. ¿Qué significa esto? Que sumadas sus cargas, multiplicadas las cargas por los subíndices, ¿cuánto deben dar? 0. Acá el hidrógeno está con, en este caso con, si es un hidruro, está con +1, pero no es un hidruro iónico, ¿ya? En los hidruros iónicos siempre está con -1. ¿Cuándo es un hidruro iónico? Cuando el hidrógeno está al lado de un metal, ¿no? ¿Ya? Entonces, profesor, yo multiplico +1 por 4, ¿cuánto me da? +4. Para que dé 0 tendrá que ser -4. ¿Y cuánto tendré que poner yo acá para que multiplicado eso me dé -4? -2. Ah, ya lo encontré, profe. Y acá está más fácil. Acá está con +1. Ya, no, +1. -3, correcto. Listo. Acá está con +1. Menos. Perfecto. Ya, -1. Ya, entonces escúcheme. A ver, mire. Entonces, acá yo lo que estoy viendo es que, profesor, este está con +1, no pasa nada, profe. Este está con +1 tampoco. ¿Para qué voy a tomar eso si no hay variación?
El fósforo que está en este compuesto es el único que va a variar. ¿De acuerdo? Hasta ahí yo creo que está. Ahora, vamos a echar una visión a los métodos de balanceo. A mí me encantaría hacer los 3 métodos, les digo que sí, porque yo los he visto los 3 en la universidad. En el colegio nada más vi John Electrón, pero en la universidad he visto todos los 3. ¿Ya? A ver, entonces, ¿qué métodos hay? Escúchame bien. Tenemos el primer método, que es el de John Electrón, así se llama. Ahí está, después lo vamos a... El método de John Electrón es el método más completo. Es el método científico por excelencia, por antonomasia. ¿Ya? El método de John Electrón te da toda la información, todita. Quién se oxida, quién se reduce, agente oxidante, agente reductor, cuántos electrones se han perdido, cuántos se han ganado, te da todo. ¿Ya? Es más largo, un poquito más tedioso, pero es el... Los 3 son confiables, pero es el que te ofrece mayor cantidad de información. Vamos a empezar por eso. Este segundo método, este es el método de tanteo, así se llama, tanteo redox, porque el que yo les he enseñado es tanteo simple, o método directo. El tercero no es muy conocido. Este es un método netamente algebraico, se basa no en la química, sino en la matemática. Es un método netamente matemático. Es el que menos información te da. ¿Ya? El que más información te da es este. ¿Cuál es el más sencillito de hacer, más práctico? ¿Ya? Entonces vamos a poner, este es de los coeficientes indeterminados. Así se llama. Es un método netamente matemático algebraico. ¿Cuál vamos a hacer? Estos dos, escúchame, vamos a hacer estos dos. Y este de acá, ustedes tienen en internet un montón de videos donde pueden ver los que les interesa. Profe, ¿y por qué no vamos a hacer por motivos de tiempo? Por motivos de tiempo. ¿Listo? ¿Qué más? Conceptos preliminares. Vamos a ver. Entonces, conmigo, chicos. Conceptos preliminares. Ya. Entonces, el primer concepto, número de oxidación o estado de oxidación. ¿Ya? En buena cuenta, ¿qué viene a ser? Es la valencia, estoy dictando, es la valencia con signo positivo, coma, si el átomo pierde electrones, y coma, y signo negativo si el átomo gana electrones. Ya. A ver, profesor, hay un elemento X que tiene estado de oxidación más 3. Yo sé que 3 es su valencia, pero con más o menos ya se convierte en estado de oxidación. Si alguien te pregunta, ¿por qué más 3? ¿Por qué este agarrado ya ha perdido 3 electrones? Se ha quedado con más 3. Pero hay otro elemento Y que está con estado de oxidación menos 5. ¿Por qué menos 5? Porque este señor ha ganado 5 electrones. A ver, entonces, a ver si me dejan, ¿ya?
Entonces, esto se reduce así. Si está con más 3, es que ha perdido 3 electrones. Los ha botado. Pero si está con menos 5, es que ha ganado esos 5 electrones. Entonces, cada vez que pierde electrones, se carga positivamente. Cada vez que gana electrones, se carga negativamente. Muy bien. Vamos a ver entonces el siguiente, hasta donde lleguemos. Vamos a ver entonces ahora, vamos a hacer un ejemplito, ¿ya? Escúcheme bien, ¿ah? En el caso del azufre, a ver, escúchame. ¿Qué valencias tiene el azufre? Valencias. 2, 4, 6. El azufre, chicos, solamente tiene 3 valencias. 2, 4, 6. En cambio, si hablo de estados de oxidación, el azufre va a tener 4 menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque ha ganado 2 electrones. Más 2, porque ha perdido 2 electrones. Más 4, que ha perdido 4. Y más 6, porque ha perdido 6. Entonces, escúchame bien. Profesor. O sea que un elemento químico puede tener más estados de oxidación que valencias, sí. Por ejemplo, acá tiene 3 valencias, pero acá tiene 4 estados de oxidación. ¿Listo? Entonces, ahora sí. Reglas, conmigo chicos, reglas para identificar entonces pone reglas para identificar el número o estado de oxidación. Ya, a ver, sí. Regla número 1. Entonces, voy a dictar regla número 1. Para todo. Entonces, a ver, ya hicimos la número 1. Para todo elemento libre. Para todo elemento libre, el estado de oxidación. El estado de oxidación es igual a 0. Por ejemplo, cobre, aluminio, hidrógeno, oxígeno y argón. Ya sabemos por qué. Porque todo átomo es eléctricamente neutro, por lo tanto no van a limpiar de electrones y cuando está libre, su estado de oxidación es 0. ¿No es cierto? Ya. Regla 2. Ya habíamos visto eso. Regla 2. Regla 2. El hidrógeno, estoy dictando, el hidrógeno actúa habitualmente, con estado de oxidación más 1. El hidrógeno actúa habitualmente con estado de oxidación más 1. A ver, ¿dónde lo haces? Por ejemplo, en el agua, por ejemplo, en el ácido clorhídrico, por ejemplo, en el ácido nítrico, por ejemplo, en el bicarbonato de sodio. ¿Ya? Entonces acá, escúchame, así, el estado de oxidación del hidrógeno es más 1, ¿no? Acá va a ser más 1, acá también más 1, acá más 1 y acá más 1, ¿ya? Entonces, nosotros decimos, el hidrógeno normalmente actúa con estado de oxidación más 1. Por ejemplo, en el agua está con más 1, en el ácido clorhídrico con más 1, en el ácido nítrico con más 1, en el bicarbonato de sodio con más 1. ¿Ya? Ahora, coma, pero, en casos especiales,
Pero en casos especiales, el hidrógeno actúa con estado de oxidación de -1, pero en casos especiales, el hidrógeno actúa con estado de oxidación de -1, cuando forma hidruros iónicos o intersticiales. Por ejemplo, en el hidruro de sodio va a actuar con -1, y en el hidruro de zinc, que es un intersticial, va a actuar también con -1. Entonces, escúchame, acá yo digo, el hidrógeno está con -1 y acá está con -1. ¿Ya? Entonces, quedamos en que el hidrógeno, según la regla, normalmente actúa con estado de oxidación más 1. Ese es su estado de oxidación habitual, normal. Pero también, en casos especiales, el hidrógeno puede actuar con -1. O sea, cuando con ion hidruro, ¿no? Se convierte en ion hidruro. Acá es ion hidrógeno, ion hidruro. ¿Cuándo se actúa con -1? Cuando forma hidruros iónicos o hidruros intersticiales, ¿no es cierto? -1. Ya. Vamos a ver la regla número 2, la regla número 3. ¿Qué dice la regla número 3? La regla número 3 es para el oxígeno, ¿de acuerdo? El oxígeno habitualmente, o sea, casi siempre, actúa con estado de oxidación de -2, ¿no? De -2. Por ejemplo, en el óxido de sodio. Por ejemplo, en el hidróxido de aluminio. Etcétera, ¿ya? Entonces, a mí me preguntan acá el oxígeno, ¿con qué estado de oxidación está? Yo digo -2. Acá también es -2, ¿de acuerdo? Entonces, este -2 es el estado de oxidación habitual. ¿Ya? Normalmente actúa con -2, ¿ya? Así como el hidrógeno normalmente actúa con azúcar, ¿sí? Ya, punto aparte. Pero puede darse el caso que actúe con estado de oxidación de -1, cuando forma peróxidos. Por ejemplo, el peróxido de sodio. Acá va a ser Na2O2. Entonces, el profesor, acá en el peróxido de sodio ya no va a estar con -2, sino con -1. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, ¿no? Caso excepcional, ya no actúa con -2, sino con -1. Por ejemplo, para formar peróxidos. Ultimona. O -1/2 para formar superóxidos. Por ejemplo, peróxido de sodio, NaO2. Entonces, acá va a actuar con qué? Con -1/2, ¿cierto? Acá el oxígeno es -1/2. Y todavía el caso más raro, pero que también lo hemos estudiado, pero también lo hemos estudiado, es cuando actúa con estado de oxidación de -1/3, cuando forman los ozónidos, o también llamados ozonuros, ¿no? Por ejemplo, el ozónido de sodio, ozonuro de sodio, que actúa con -1/3, ¿sí? Entonces, ahí tenemos eso, ¿de acuerdo? Entonces, profesor, nosotros nos vamos a quedar, escúchame, para poder hacer un reconocimiento. Vamos a recordar que habitualmente el hidrógeno actúa con esto. Habitualmente. Y que el oxígeno habitualmente actúa con esto. ¿Ya? Pero también puede actuar con -1, -1/2, -1/3. Puede darse el caso. ¿Sí? O sea, cuando el profe de la academia quiera
hacerme creer que no me enseñaron nada en el colegio, pues dices tranquilo, chino, que sí me han enseñado. Ya sé que es acá, menos 1, menos 1 medio, menos 3, pero menos. No hay más que enseñar. ¿Listo? Correcto. Vamos entonces ahora con la regla número 4. ¿Qué dice la regla número 4? Vamos a ver. Listo. Los iones metálicos como por ejemplo, aluminio, calcio, hierro, puede estar actuando con más 2, o hierro puede estar actuando con más 3. Puede ser sodio con más 1, o mercurio con más 1, o mercurio con más 2, coma, etcétera. Ya está. Los iones metálicos, el aluminio, el calcio, el hierro, el sodio, el mercurio, etcétera, ¿no? Etcétera, siempre actúa con estado de oxidación positivo. Entonces, estado de oxidación va a ser positivo. Siempre, 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 siempre. No hay excepción ninguna. No hay excepción. ¿Listo? No hay excepción. ¿Por qué? Porque los metales son electropositivos. ¿Qué significa esto? Que tienen tendencia a dar electrones. Y si dan electrones, se van a cargar positivamente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces tenemos como ejemplo al aluminio más 3, calcio más 2, hierro más 2, hierro más 3, porque el hierro tiene 2 valencias, 2, 3, ¿cierto? Sodio 1, mercurio más 1 más 2, porque el mercurio tiene 1, 2, etcétera, ¿cierto? Ya. Vamos a ver entonces la regla número 5. Y acá viene algo importante. A ver, regla número 5. ¿Qué dice? En iones simples, la carga eléctrica y el estado de oxidación es la misma. Es la misma. Coincide. Repito, la regla número 5. En iones simples, la carga eléctrica y el estado de oxidación es la misma. ¿De acuerdo? ¿A qué llamamos ion simple? Aquel que está formado por un solo átomo. Es un complejo que tiene más de un átomo. Por ejemplo, vamos a poner 2 ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, este se llama ion selenuro, escúchame, a la menos 2, ¿sí? Este menos 2, ¿qué viene a ser? Este menos 2 viene a ser la carga eléctrica, pero también viene a ser el estado de oxidación. O sea, yo digo, el ion selenuro, ¿cuál es su carga eléctrica? Menos 2. ¿Cuál es el estado de oxidación del selenuro? Menos 2. Coincide. Por ejemplo, en el caso del ion cloruro, el ion cloruro es así, a la menos 1. ¿Qué significa menos 1? Este menos 1 significa que la carga eléctrica y el estado de oxidación van a ser menos 1. ¿De acuerdo? Voy a ponerlo acá mejor. Ahí. Menos 1. ¿Listo? Entonces, en un ion simple, tanto la carga como el estado de oxidación coinciden. ¿Y qué es un ion simple? Aquel que está formado por un solo átomo, ¿no? Esto es sencillo y fácil. Ya. Ok, muy bien. Vamos a ver entonces, en esta misma regla, qué pasa con los iones complejos. ¿Ya? Estamos en la regla número 6. 5, 6. A ver, ¿cómo está? No, 6. ¿Qué pasa con los iones complejos? A ver, vamos a poner 2 ejemplitos también, ¿ya? Iones complejos. En los iones complejos, a ver, la carga eléctrica
y el estado de oxidación son diferentes. Ya, en iones complejos, la carga eléctrica y el estado de oxidación no son iguales, son diferentes. Ya, no es como acá. Vamos a ver, por ejemplo, si hablamos del ion nitrato, por ejemplo, el ion nitrato es NO3 y todo esto lo voy a poner así, está a la -1, ¿ya? Entonces, yo digo, ¿acá qué pasó? Escúchame bien. Acá el -1, este -1 viene a ser la carga eléctrica. Profesor, ¿qué significa el -1? El -1 significa que le pertenece tanto al nitrógeno como al oxígeno. Es como una herencia, ¿ya? Que se va a repartir entre los 3 hermanos oxígenos y el hermano mayor nitrógeno. ¿De acuerdo? Ya, hasta ahí me están entendiendo. Profesor, ahora yo quiero hallar el estado de oxidación del oxígeno. Habitualmente el oxígeno, ¿con qué estado de oxidación va a trabajar? -2. Entonces acá es -2, profesor. Ya está, ¿cierto? Ahora yo quiero hallar el estado de oxidación del nitrógeno. Fácil. 2 por 3, 6. De esto acá la carga. 6 menos 1, 5. Y va a actuar con +5. Ahorita voy a explicar por qué +5. ¿Listo? Ah, profesor, o sea que una cosa son los estados de oxidación y otra cosa es la carga. Acá la carga coincide con el estado de oxidación, acá no. El nitrato, el ion nitrato, ¿qué carga tiene? -1, el ion nitrato. Pero dentro del ion nitrato, ¿qué estado de oxidación tiene el oxígeno? -2 y el nitrógeno +5. ¿Sí? Otro ejemplo. Vamos a trabajar con el sulfato. El ion sulfato, a ver, el SO4 a la -2. ¿Qué significa -2? -2 profesor, es la carga eléctrica. ¿A quién le corresponde -2? A los 4 oxígenos y el azufre. ¿De acuerdo? Profesor, ahora ya sé que el sulfato tiene -2, ya sé eso. Yo quiero hallar, entonces, ahora el estado de oxidación del oxígeno. Habitualmente -2 pone -2. El azufre, 4 por 2, 8 menos 2, entonces está acá con +6. Ah, profesor, entonces, una cosa es ion simple y otra cosa muy diferente es ion complejo. ¿Listo? Ya está. Avancemos. 7. Regla 7. ¿Qué dice la regla 7? En compuestos poliatómicos, en compuestos poliatómicos, pongan los metales, no hay excepción acá, los metales van a tener estado de oxidación positivo. En compuestos poliatómicos, los metales, los metales van a tener estado de oxidación, para que se entienda, estado de oxidación positivo. Siempre. ¿Eh? Ejemplo, tengo un hidróxido de potasio. Ejemplo, tengo el ácido permangánico. Ejemplo, tengo el aluminato de sodio. ¿Listo? ¿Sí? Ya, profesor, pero aquel aluminio está formando parte de un anión, entonces, no, es metal, los metales siempre son positivos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Así se han pasado a otro equipo. Siguen siendo metales. Acá el potasio. ¿Cuál es la valencia del potasio? 1. Estado de oxidación, +1. Porque es electro positivo. +1. Manganeso. 4 por 2, 8 menos 1, 7. Estado de oxidación, +7. Acá, el sodio, ¿qué valencia tiene? 1. Estado de oxidación, +1. El aluminio, ¿qué valencia tiene? 3. Estado de oxidación, +3. Profesor, acá no hay problema, acá tengo duda. ¿Tienes duda? Sí. Porque, o sea,
Se ha dicho que todo compuesto molecularmente debe dar 0, ¿no es cierto? A ver, 1 por más 1, más 1. 1 por más 3, más 3. ¿No es cierto? ¿Sí? Ya. Más 3 y más 1, más 4. ¿Con qué está la oxidación actúa el oxígeno acá? Menos 2. Menos 2 por 2, menos 4. Más 4 menos 4, 0. Sí, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces ahí tenemos esta situación. ¿Listo? En el caso de los no metales, seguimos con la misma regla. No metales. En el caso de los no metales, que estén en el centro de la molécula, que esté en el centro de la molécula, también presentarán estado de oxidación positivo. ¿Ya? A ver, más despacio. A ver, todos los metales, estado positivo. ¿Ya? No interesa que estén al costado, al medio, al centro. Pero los no metales que estén en el centro de una molécula, en el centro, esos van a tener estado de oxidación positivo. Voy a poner ejemplos. Yo tengo acá el ácido, a ver, este es el HNO. 2 por 2, 4, menos 1, 3, el ácido nitroso. Tengo acá el ácido perclórico. Tengo acá el ácido telúrico. ¿Listo? Ya. A ver, escúchame. Miren, el estado de oxidación del hidrógeno, normalmente, ¿cuál es? Más 1. Más 1. Más 1. Más 1. Listo. ¿Sí? Ya. El estado habitual del oxígeno, ¿cuál es? 2. Menos 2. Menos 2. Y menos 2. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, 2 por 2, 4. Menos 1, 3. 3, profesor. Será menos 3 más 3. Va a ser más 3. ¿Por qué, profesor? Porque acá son 1, ¿no? Más 3, más 1, más 4. Menos 2 por 2, menos 4, 0. Acá, 2 por 4, menos 1, 7. ¿Pero qué va a ser? Más 7 menos 7, más 7. ¿Por qué? A ver. Más 7 más 1, 8, más 8. Menos 2 por 4, menos 8, más 8 menos 8, 0. 4 por 2, 8, menos 2, 6. ¿Qué va a ser? Más 6. Por el mismo concepto. Entonces, esta regla dice, en el caso de los no metales que estén en el centro de la molécula, ¿no? Se está refiriendo a compuestos ternarios, el estado de oxidación también es positivo. Vamos a poner acá compuestos ternarios, ¿ya? Para compuestos ternarios. Ya, para hacerlo más evidente. Listo, ya. Yo creo que con eso entonces, ¿listo? Ya está. Entonces, número 8. ¿Qué dice? Ya, entonces ahí tenemos, ya estamos analizando todas las reglitas. Número 8, ¿qué dice? Para todo compuesto molecular, la sumatoria de las cargas eléctricas, sumatoria de cargas, es igual a 0. Siempre. Esta M volteada es la letra griega sigma, mayúscula, que se utiliza en estadística. Eso no va a estar ahí. Entonces se lee sumatoria. ¿Ya? Entonces, para todo compuesto molecular, la sumatoria de cargas siempre va a ser 0. ¿No?
Te voy a poner un solo ejemplito. Yo tengo acá el carbonato de calcio. El calcio, carbono, ya. Esta es una oxidada, ¿no es cierto? Carbonato de calcio. Ahora, escúcheme. A ver, estado habitual con el que actúa el oxígeno, -2. ¿Cuál es la única valencia que tiene el calcio? La única valencia que tiene el calcio que está en el grupo 2A, 2. Pero como es metal, +2. Entonces yo digo, a ver, 2 por 3, 6. 6 menos 2, 4. Porque está con +2, ¿no? Pero será +4 menos 4, +4. A ver, vamos a ver. Escúchenme. 1 por +2, +2. 1 por +4, +4. Entonces yo digo, +2 y +4, ¿cuánto te da? +6. -2, multiplícalo por 3, ¿cuánto me da? -6. +6 menos 6, 0. Quiere decir que todo compuesto molecularmente o molecular tiene carga 0. Si alguien me pregunta acá, ¿cuál es la carga de esto? Yo digo, es -1. ¿Cuál es la carga de esto? Es -2, porque este es el ion sulfato, ion nitrato. Esto no es ningún ion, esto es una oxidada que se llama carbonato de calcio. ¿Listo? Ya está. Escala redox. Entonces pone acá P, escala redox. ¿Listo? Pone escala redox. P, escala redox. Y nosotros vamos a trabajar con un conjunto de Z, o sea, un pedacito del conjunto Z, el conjunto de números enteros. Ahí tenemos la regla, ¿ya? Acá va a ser el tope máximo -7 y acá el tope máximo va a ser +7, no va a haber más. +7 menos 7. El punto medio va a valer 0. ¿Ya? Entonces, cuando yo empiezo a poner positivo, negativo y 0, yo estoy en 0, conjunto de números enteros, ¿cierto? Entonces yo digo, acá va a ser el +1, acá va a ser +2, acá va a ser 3, +4, +5, +6, bueno, +7, ya. Vamos a poner un poquito más, hay que ser +7, ya está. Acá tenemos el -1, el -2, el -3, el -4, el -5, vamos a ampliar un poquito, el -6, terminamos con el -7. ¿De acuerdo? Listo. Si es que un elemento va en este sentido, es decir, va aumentando su número de estado de oxidación, este elemento se va a oxidar, oxidación. Pero si va en sentido contrario, va a ser reducción. A ver, voy a explicar. ¿Cómo es esto? Vamos a ver esta lista. Por ejemplo, si un elemento o un átomo pasa de -4 a -3, ¿qué se está haciendo? Está oxidando. Si pasa de -4 a -1, se está oxidando. Si pasa de -3 a 0, se está oxidando. Si pasa de -2 a +1, se está oxidando. Si pasa de 0 a +3, se está oxidando. Si pasa de +2 a +5, se está oxidando. Y al contrario, si está de +6 a 4, se reduce. De +2 a 0 se reduce. De +1 a -2 se reduce. De -1 a -4 se reduce. Y en eso se va a fundamentar los procesos de oxidación y reducción. ¿De acuerdo? Con eso. Nada más que con eso. ¿Listo? Entonces vamos a emplear la recta numérica de Z, pero de un subconjunto que va de -7, 0 a +7. ¿De acuerdo? Vamos entonces ahora con C. ¿Qué cosa es C? Proceso de oxidación. Proceso de oxidación.
Lo vamos a definir de forma muy sencilla, ¿ya? Proceso de oxidación. Aumento del estado de oxidación. Aumento el estado de oxidación. Dijo, cierrame la puerta, por favor. Aumento del estado de oxidación por pérdida de electrones. Así de sencillo. ¿Qué es un proceso de oxidación? Es un aumento del estado de oxidación por pérdida de electrones, o como consecuencia de que perdió electrones, aumentó su estado. ¿Listo? Vamos entonces con C, con D. ¿Qué será el proceso de reducción? Proceso de reducción. Y el proceso de reducción es a la inversa. ¿Cómo es a la inversa? La reducción es disminución ¿de qué? Del estado de oxidación, ¿no? Disminución del estado de oxidación por ganancia de electrones. ¿Ya? Pone agente oxidante. Agente oxidante, rapidito nomás. Listo. Agente oxidante. El agua. Agente oxidante. Punto y coma. Agente oxidante. Es aquel que se reduce, pero hace oxidar. Es aquel que se reduce, pero hace oxidar, ¿no? Ya, o sea que va a ganar electrones. Es aquel que se reduce, pero hace oxidar. Él se reduce, pero a la vez hace oxidar a otro. F. Agente reductor. Agente reductor. Es aquel que se oxida, pero hace reducir a otros, ¿no? O sea que este va a pierde ¿qué cosa? Electrones. ¿Sí? Pierde electrones. ¿Listo? Pierde electrones. Y vamos a poner, para terminar, algunas recomendaciones. Entonces, acá vamos a poner recomendaciones. Hay unas recomendaciones que hay que hacer. Todavía no estamos haciendo redox. ¿Ah? Esta es toda la teoría que tenemos que saber de redox. ¿Ah? Recomendaciones. Vamos, chicos. Ya, recomendaciones. Ya, a ver, entonces, primera recomendación, voy a dictar. Primera recomendación. Existen compuestos, estoy dictando, ¿verdad? Existen compuestos coma, en donde un elemento puede actuar con estado de oxidación
estado de oxidación igual a 0. Puede actuar con estado de oxidación igual a 0. ¿Ya? Vamos a poner el ejemplo de la glucosa. A ver, por ejemplo, pone así: H12, C6O6. Estado de oxidación habitual del hidrógeno. No diga azul. Más 1. Cuando hablamos de estado de oxidación es más o menos. ¿Ya? Más 1. Estado de oxidación es más 1. Estado de oxidación habitual del oxígeno. Menos 2. Profesor, este de acá, como está en el centro, va a tener más. Ya. ¿Listo? Vamos a ver. 6 por 2, 12. 12 menos 12, 0. 0 entre 6, 0. Profesor, está no podemos más, ¿no? 0. Profesor, ¿está con 0? Sí. No era que solamente cuando estás sin cocinar, estás solito, es con esta oxidación 0. Sí, pero puede existir eso, sí, de hecho existe. 2. Segunda recomendación, ponle así. Ponle así, segunda recomendación. Existen átomos o moléculas que pueden actuar con estados de oxidación no comunes. Que pueden actuar con estados de oxidación no comunes. O sea, que no es muy común. Por ejemplo, pueden actuar con estados de oxidación no comunes. O sea, que no es frecuente. Por ejemplo, podemos tener menos un medio, menos un tercio, un coma, etc. ¿Ya? Ya sabemos que menos un medio en el caso de los superóxidos, menos un tercio en el caso de los subsólidos. ¿Sí? 3. Y esta es la más interesante. ¿Ya? 3. Ponle así. Transformar la fórmula semi desarrollada o transformar la fórmula semi desarrollada o desarrollada a fórmula molecular. ¿Ya? ¿Para qué vamos a hacer esto? Escúchame bien. Hay ecuaciones donde te dan la ecuación, pero con fórmula semi-desarrollada, fórmula desarrollada. Así como está, no vas a poder hacer nada. Te voy a poner un ejemplo. Copia este conjunto, cópialo tal cual lo voy a escribir yo, ¿ya? Cópialo. ¿Ya? Si estuviéramos en estereoquímica, le diría que este es un trans. Un trans. Se llama así. Trans, pero bueno, ahí ¿cómo se llama este compuesto? Se llama ácido oxálico, o también conocido como etano dioico. Ya, ácido oxálico o etano dioico. ¿Ya? Ya. Vamos a suponer que hay una ecuación que te pone esta fórmula, más ácido sulfúrico, más no sé qué cosa, flechita, bla. Y tú estás determinando quién varía en su estado de oxidación. Así como está, no se sirve. Profesor, ¿qué vamos con esto? Lo que tienes que hacer esto es transformarlo. Entonces, esto lo vas a transformar a fórmula molecular. Ahora, ¿cómo hago? Escúchame, empiezo diciendo, a ver, voy a contar cuántos hidrógenos hay, voy a contar cuántos carbonos hay, y voy a contar cuántos oxígenos hay. La pregunta que yo les hago, profe,
¿Y por qué yo pongo primero el hidrógeno? No pongo, a mí, por ejemplo, me gustaría primero el carbono, luego el oxígeno y al final el hidrógeno. A mí me gustaría. Pero es lo que a mí me gusta. Es lo que manda la yuca. Unión Internacional de Química puede aplicar. ¿Y la yuca qué dice? Que cuando quieras transformar una fórmula molecular, una fórmula desarrollada semi-desarrollada molecular, primero empiezas a poner el símbolo de los átomos que forman la molecular, pero en orden a cómo aparece en la tabla periódica. Y en la tabla periódica yo veo que el primero que aparece aquí es el hidrógeno, en el grupo humano. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, vidrio, eso, ¿no? Después, ¿quién le sigue? El carbono que tiene el grupo 4A, carbono. Y al final, ¿quién va? El oxígeno o glucógenos, ¿de acuerdo? O sea, no es como a mí me da la gana, es como aparece en la tabla periódica. ¿Qué hago? Empiezo a contar. ¿Cuántos hidrógenos hay? 1 y 1, ponle 2. ¿Cuántos carbonos hay? 1 y 1, ponle 2. ¿Cuántos hidrógenos hay? 1, 2, 3, 4, ponle 4. Entonces, ¿qué he hecho yo? He transformado esta fórmula semi-desarrollada o condensada, que también se conoce, a fórmula molecular. ¿Para qué hago eso? Para poder hallar el estado de oxidación, ¿no? Ahora, escúchenme bien. Estado de oxidación habitual del hidrógeno, más 1. Más 1. Habitual del oxígeno, menos 2. ¿Qué hago? 4 por 2, 8. 8 menos 2, entre 2. Como está en el centro, más 3. Voy a poner aquí más 3. Ahora, vienen los filósofos, ¿no? Profesor, pero no puede ser más 3. ¿Por qué? Porque yo me he metido bien, ¿ah? Que el carbono tiene valencia 2, 4, por lo tanto, el estado de oxidación más 2 más 4. ¿De dónde sale más 3? ¿Cómo has hallado esto? Aplicando esta formulita matemática. Y te está diciendo que es más 3 la matemática. Suficiente. Amén. Más 3. Amén. No filosofes. Hay gente que filosofa. No, pero si el carbono es 2, 4 más 2 más 4, 4. ¿Te dice que es más 3? Es más 3. Y si no, compruébalo. A ver, compruébalo. Se comprueba, pero a ver. Más 1 por 2, más 2. Más 3 por 2, más 6. Más 6 y más 2, más 8. Menos 2 por 4, menos 8. Más 8 menos 8, 0, está bien. Ya está. Vamos entonces. Ahora, 4. Por decir. 4. Ya, 4. Por decir. Para toda reacción redox, siempre va a haber dos procesos. Uno de oxidación, siempre van a haber dos procesos. Uno de oxidación y otro de reducción. Voy a repetir. Para toda reacción redox, siempre van a haber dos procesos, siempre, dos procesos. Que siempre va a haber oxidación y reducción, pero no siempre uno a uno. Puede ser un proceso de oxidación por 2 de reducción, o a la inversa. 3 de oxidación por 1 o 2 de reducción. O sea, no siempre tiene que estar en relación de 1 a 1, puede estar de 1 a 2, de 2 a 1, de 3 a 4, de 4 a 3. Y eso vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? 5, termino con eso. 5. Ya. Puede haber más de un proceso de oxidación y reducción. Es lo que les he explicado. 5, póngale 5. Puede haber más de un proceso de oxidación y reducción. Listo.